¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Daniel Armas y estamos aquí en Clave Familia. Nos ponemos en modo familia para hablar de temas que competen a la familia como ancla referente de la sociedad. Ustedes saben que el antes y después de las personas es la familia. Allí nos educamos, allí aprendemos lo que sabemos, allí nos formamos. Hoy día tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Fiorella Jordán de Albertis, es educadora y también asesora pedagógica familiar del Centro Personal y Familiar Confío. ¿Cómo está Fiorella? Bienvenida. Gracias Daniel, encantadísima de estar aquí en tu canal y bueno, dispuesta a ayudar a todo lo que pueda. Bueno, hoy día vamos a tener un programa muy interesante, estoy muy entusiasmado porque hubo un artículo hace unos meses que llegó a mis manos y realmente me dejó muy gratamente sorprendido y también por los conocimientos que estaban ahí. Entonces dije, yo tengo que invitar a esta señora para que nos enseñe lo que ha puesto ahí. Claro, así que por eso estás aquí y te agradezco la diferencia. Muchas agradezco gracias. la diferencia. Tú lo titulaste Pautas para educar en la afectividad, a propósito del Día del Amor y la Amistad. Así es, sí. Bueno, como un poco lo que comenta en el artículo, ¿no? La afectividad es parte de nosotros como ser humano. Me parece que también lo coloqué en el artículo que fue en el mes de febrero, que salió como para el Día de los Enamorados, que Daniel Goleman, que es un gurú de la inteligencia emocional, ¿no? De las inteligencias emocionales, sí, ¿no? Sí. Y de todo lo que es las inteligencias múltiples en realidad. Él hizo un libro muy bueno de inteligencias múltiples y no tanto, sino hace unos 20 años atrás aproximadamente. O sea, nosotros, conforme va pasando los años, psiquiátricamente, psicológicamente, estamos avanzando mucho, seguimos avanzando, ¿no? Y él se dio cuenta que si una persona cognitivamente tiene una inteligencia muy alta, ¿Ya? pero no tiene una inteligencia emocional estable, en la época de ahora, quizás no contraten a este mismo muchacho para un puesto, digamos, de administración, si es que no tiene esas habilidades de poder compartir con los demás compañeros, de poder calmar sus emociones, la rabia, el trabajar en equipo, que ahora es tan importante, por ejemplo. O sea, si es una isla y es muy inteligente, pero le gusta trabajar solo, no funcionaría en este tiempo. Yo creo que en algunas carreras podría ser, ¿no? Si es un científico, un biólogo, quizás él solo podría estar muchas horas mirando, pero en lo general lo que se quiere es un trabajo en equipo, un trabajo en que todos nos podamos apoyar, ¿no? Ahora, yo también te puedo hablar desde mi área como educadora, que la parte afectiva es importantísima para la autoestima de los niños. Si nosotros no trabajamos esta afectividad desde los niños a tempranas edades, ¿qué pasa? Que ya cuando son adolescentes tienen el problema muchas veces de no sentirse seguros de su cuerpo, poder entrar en drogas y si nosotros como papás, que yo creo que quizás nosotros por las edades que tenemos no estábamos tan preparados como estas generaciones, podría haber un quiebre, ¿no? En esto. Ahora, tú dices que esta generación están preparadas, pero lo dices por la disponibilidad de conocimiento que hay ahora, pero no sé si necesariamente. Es cierto, ¿por qué? Porque quizás nosotros no teníamos toda esta información que hay ahora tan grande, todo este avance científico, pero los chicos en este momento, los jóvenes, digamos, de 30 a 35 años, en esta, vamos a decir, la posmodernidad, ¿no? Y en este mundo individualista que se ha convertido la posmodernidad, claro, pasa a ser muchas veces el niño, este hijo que tienen uno o dos, como es un poco fuerte lo que voy a decir, pero supongo que del lado de tu experiencia, ¿no? Del lado de mi experiencia, a veces he notado que es como un pequeño estorbo dentro de la pareja, pero no voluntariamente, no porque estos papás se den cuenta y así lo vean. Desde el área como asesora familiar, cuando converso con estos papás me doy cuenta y les digo, fíjense... Es algo inconsciente, supongo. Es inconsciente, ¿no? Se pelean por quién está más tiempo con él cuidándolo mientras que el otro hace una u otra cosa.
en vez de aprovechar este tiempo en que su hijo está tan pequeñito que pueden potencializar tantas áreas de él, están mirándose cada uno en lo suyo, en uno. Entonces, es un poco contradictorio, ¿no? Porque hay mucha base teórica. Yo creo que los chicos en esta generación también son muy empáticos, ¿no? Pero creo que vamos a ser también muy gentiles, ¿no? El trabajo de la mujer saliendo a la calle y del hombre ya en casa, ambos tan cansados que quieren tener este tiempo para cada uno, pero el perjudicado es el niño. Entonces aquí yo me voy a referir a los chicos jóvenes, ¿no? ¿Realmente es mi vocación el matrimonio? ¿Realmente yo quiero tener hijos? Porque si yo voy a ser mamá o mi esposo va a ser papá, tenemos que estar preparadísimos para que ese niño crezca feliz y sobre todo en paz. Si este niño no tiene un buen equilibrio de sus emociones, no va a alcanzar esa paz que tanto deseamos todos, porque no digamos alegría, porque alegría la puedo tener yo por algo que me da alegría y otra a ti, pero esa paz... Es pasajera en realidad. Claro. La paz es duradera. La paz es duradera. Y creo que la paz es, digamos, directamente proporcional a lo que dicen que es la felicidad. Es decir, si tienes paz, es muy posible que seas feliz, pero si no tienes paz, es casi imposible, por no decir imposible, así es. Entonces, que seas feliz. Centrándome en lo que es la afectividad, por ejemplo, las generaciones nuestras, yéndonos un poquito más para atrás, quizá el papá podría haber sido más duro con sus palabras, con sus castigos. Pero sí, papá y mamá estaban más presentes. También Correcto. por un tema de, laboralmente, digamos, se trabajaban menos horas. Ahora los chicos jóvenes... O trabajaba solo el papá y la mamá se encargaba y la mamá de los se hijos, queda, ¿no? o la mamá era normalmente maestra o enfermera, ¿no? Pero, claro, como han habido sus desaciertos, digamos, los papás se han podido haber equivocado, porque los papás nos equivocamos siempre así, tengamos el máster, el doctorado. Lo humano no es ajeno a los papás. Así es. Pero ya se ha pasado al otro extremo, ¿no? Entonces, en el otro extremo ha pasado que mi hijo quiero que tenga de todo, pero quiero que tenga de todo ¿qué? Quiero que tenga de todo Materialmente, ¿no? Un cuarto lindo, la cama linda de moda, el mejor colegio, y un buen club, en el caso de quien pueda, y si no, como dentro de tus posibilidades, también darle lo mejor a tu hijo. Pero lo mejor que nosotros le podemos dar a nuestros hijos es nuestra tranquilidad, nuestro tiempo, nuestra mirada. Por ejemplo, si mi hijo tiene algún inconveniente, no se siente bien, hablo de un hijo pequeñito, pues dejar todo lo que tengo que hacer, agacharme, mirarlo, preguntarle, abrazarlo, tenerlo ahí conmigo, ¿no? Que se pierde. ¿Por qué? A mí me da mucha pena, la verdad, porque así como antes se usaban las nanas o la tía o la prima para que te ayuden con el niño, ahora pues le ponen al niño lo primero que es un celular o una tablet, como para que no moleste. Entonces tú ves en una mesa así, como estamos nosotros ahora conversando, la mamá con el teléfono, que dice que está en el trabajo, el papá lo mismo, y muchas veces están conversando con los amigos, porque bueno, se están distrayendo, y el niño con su tablet. Y lo único que hace es mirar a papá y a mamá, y ninguno le habla al niño. Entonces ahí es donde voy. El compromiso que yo tengo como mamá, como papá, si es que voy a traer un hijo al mundo, porque ese es el fin último de mi matrimonio, los hijos. Entonces, si yo voy a formar una familia, un matrimonio, entonces tengo que saber que tengo que dejar algunas cosas personales para el bienestar de mi hijo, que va a ser el bienestar de la sociedad y del mundo. Por eso que vemos también ahora estos chicos que se dedican tanto al bullying, que no es que en nuestra época no haya habido, claro, siempre había también estas cosas que nos decían a todos. Pero ahora, claro, al ser un tema en redes, es muy grande y no hay cómo contenerlo. Y tampoco los chicos al llegar a casa tienen la contención de la mamá, como tú bien dices, que la mamá se quedaba en casa, que podía contenerlo, y se encuentran solos.
Muchas veces llegan a casa y lo único que encuentran es el televisor, su tablet, y no hay más. No, y entiendo, bueno, lo que estoy entendiendo hasta ahora es de que uno tiene que empezar a temprana edad a educar este mundo de emociones, porque nosotros, lo he escuchado a mi mamá decirlo muchas veces, cada persona es un mundo. Pero ahora, a partir de lo que nos estás exponiendo, podemos hablar que dentro del mundo que somos nosotros las personas, tenemos un pequeño mundo que desde nuestro ser integral, que son las emociones, que juegan un papel importante. Entiendo, según lo que te escucho, que esa educación emocional, esa educación afectiva, debe iniciarse a temprana edad. Claro. Pero la realidad nos dice de que los chicos no son educados emocionalmente por nadie, porque nadie se le ocurre o nadie lo sabe, digamos. Hablo en general, porque claro. De hecho que sí, hay papás que saber, saben lo que estamos hablando. Claro. Y dicen, bueno, pero ¿qué? ¿También se educan las emociones? No sabía, estoy más preocupado en educarlo, no sé, pues solo en reglas para que sea un chico de bien y en que se saque buenas notas y en que tenga todo lo necesario para sobrevivir. Pero las emociones, ¿cómo las educo? ¿Por dónde empezar, Fiorella? Porque tú ya, imagínate que estemos dando ahorita un curso, nuestra conversación es un curso para padres primerizos y el bebé está todavía en la panza de mamá y ya está a unos meses de nacer. Pero a estos papás les vamos a dar un consejo de decir por dónde empezar a educar las emociones. Sí, bueno, yo empezaría así, ¿no? Diciéndole a los padres, mientras que la mamá está gestando, que ellos son los principales protagonistas de la educación de sus hijos. Eso ellos no lo pueden olvidar. Ajá. Después yo les diría que lo cognitivo está junto con lo emocional, con lo afectivo, con los sentimientos. Un niño que no es querido, un niño que no se le ha estimulado el oído con palabras de amor, con una música simpática, suave, que duerma sus horas, cognitivamente tampoco va a ser de los mejores. ¿Por qué? Porque claro, hay carencias, porque el ser humano es integral, es un todo. Y claro, eso se ha descubierto hace 40 años atrás, donde no se sabía, ¿no? Que está relacionado, digamos, las emociones con el aprendizaje y la inteligencia, así digamos, es. La intelectual que siempre hablábamos, ¿no? Así es, ¿no? Y que el hemisferio izquierdo y el derecho se pensaba que no estaba conectado, mientras que está conectadísimo uno con otro, ¿no? Es así, nuestro cerebro está uno con otro y también no se sabía. Entonces, ¿pero qué le diría? O sea, no se sabía que podía haber un cortocircuito. Así es, que no estaba como los dos así desarrollados uno con otro, que uno es toda la parte de la lógica y el otro es toda la parte de las emociones, pero se vinculan, no está separado. Sí, están interconectadas. Claro, están interconectadas. Ahora, si mamá va a tener el bebé, tendría entonces que ponerse de acuerdo, pero con el papá, pero yo te diría que de más atrás. O sea, no esperar a que ya van a ser papás para hacer un plan de vida o un plan familiar para casa, ¿no? Sino yo me anticiparía desde que son novios. Entonces, ¿por qué? Porque tienen muchos problemas de novios y se terminan casando, y cuando traen al niño, muchas veces el niño es el escudo de protección para que este matrimonio no se disuelva, y el que paga los platos rotos es el niño. Entonces creo yo que no esperar hasta el vientre de la mamá, sino ya desde novios. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a criar? ¿En qué colegio va a estudiar? ¿Cuáles van a ser nuestras normas? Todo. Eso me parece importante. Importantísimo. Entonces, ¿cuáles van a ser las normas? Para no contradecirnos. Así es. Todo eso va en la preparación del matrimonio. Yo me preparo para el matrimonio no solamente de una manera inmediata, 3 meses antes, cuando ya está prácticamente todo hecho, ¿no? Sino desde el noviazgo. Y si nos vamos todavía un poco más, ya desde que somos pequeños, ¿no? Por eso es tan importante el ejemplo que nosotros damos en casa. Qué importante es cómo ve la mujer, la niña, a su papá en el comportamiento con su mamá. Cómo ve a la mamá el comportamiento con su papá. Todo esto va a ser un ejemplo para que ellos sepan, tanto la mujer y el hombre, cómo educar a sus hijos. Ahora, digamos que ellos ya no se prepararon, no lo conversaron y está el bebé, pero ahora quieren, ¿no? Porque
si algo nosotros conversamos un poquito antes de la entrevista es que nosotros nos reeducamos. ¿Te acuerdas que mencioné un poco con el mapa de Lima? No porque ya hemos crecido, no tenemos la oportunidad de cambiar. No porque tengamos hijos ya, no sé, de 10 años ya la cosa está perdida. No, porque el ser humano, a diferencia de los animalitos, ¿no? Que yo adoro a los animales, pero digamos lo que tenemos nosotros como ser humano pues es esa inteligencia y nuestra voluntad. Y justamente la voluntad es lo que hace que nosotros podamos cambiar para mejor. Entonces, lo que yo no pude hacer hace 10 años atrás, lo puedo hacer ahora. Lo que no pude hacer en la preparación al matrimonio, lo puedo hacer ahora que ya tengo el bebé en el vientre. Entonces, comenzamos los dos a poner las reglas, comenzamos a tratarnos con mucho amor, porque sí es verdad que lo transmites al bebé. Y cuando nace el niño, que no comiencen las disputas de cómo criarlo, ¿no? Sino que tiene que haber reglas. Ahí comenzamos nosotros a educar en afectividad. Entonces, el niño tiene sus horas para dormir, que es importante. Su misma hora del baño, su misma hora para el biberón. Esa hora del biberón que mamá no esté pues con el teléfono, ¿no? Ahí, ¿no? Sino que lo mire, que si está dando de lactar en buena hora, hay quienes no pueden dar de lactar, con el biberón lo ve, lo acaricia, lo mira. De ahí ya comienza un vínculo hermoso con la mamá. Cuando comienza ya a caminar un poquito más grande, y digo con la mamá y también por supuesto con el papá, ¿no? También el papá le puede dar el biberón, no le dará la tetita, pero sí le puede dar el biberón, ¿no? Sobre todo cuando van creciendo, cuando ya se van destetando. O cambiar el pañal. También todo, y jugar, y hacerle masajes al niño, porque todo lo que es afectividad es todo lo que es contacto. En mi tono de voz, ¿cómo voy a hablar yo con mi esposo delante del niño? ¿A gritos? ¿O con emoción, con cariño, con un cántico, con un cantito de cuna? O sea que si, por ejemplo, perdona que te interrumpa, si hay un grito de por medio ahí, estoy ya maleducando emocionalmente al niño. Mira, una vez yo escuché un ejemplo de un psicólogo muy conocido en España, que ve justamente todo este tema, y él contó algo que le pasó, una experiencia, que le estaba con su hijito de 1 año y medio, llevándolo a la guardería, y él que caminaba con el pequeñín, escucha un grito terrible que se asustó él y el niño, y es que una de las abuelitas que había dejado al nieto se cayó, no pudo poner las manos y se rompió la frente. Entonces, claro, él dijo, no voy a dejar a la señora que se desangre porque el niño no lo vea, ¿no? Porque se traume, digamos. Entonces lo que hizo fue con el niño, dijo, vamos a ayudar a esta señora, mira, de 1 año y 8 meses me parece. Vamos a ayudar a esta señora, y ya, le explicó así con el idioma como hablan ellos, pero le explicó, vinieron otros señores más porque estaba cerca, bueno, en fin. Y el papá lo que hizo fue irle explicando, mira, se cayó, se hizo una heridita, una yayita, no me acuerdo cómo decía el que le hablaba al niño, y después ya se curó y ya está bien. Y se lo repitió varias veces, hasta que el niño en una oportunidad le dijo, sí, se cayó, la curamos y está bien, ¿no? O sea, tampoco no es que lo vamos a tener en una burbuja. Puede haber un grito porque me puedo caer, ¿no? Y puedo gritar. Pero otra cosa es que nos malacostumbremos ambos en hablarnos a gritos, ¿no? Si puedo decirte, oye amor, pásame tal cosa, y tú me puedes decir, sí cariño, con mucho gusto, ¿no? Que se acostumbre a ese trato afectuoso entre el papá y mamá, el pequeñito. Y los papás al pequeño también con ternura, y entender que el pequeño no es un adulto pequeñito, ¿no? Sino que es un niño. Él no entiende las emociones. Entonces, si por ejemplo está con rabia, se puede tirar al piso, no está bien. Un palmazo tampoco va a funcionar. Entonces quizás en el momento que ya está calmado, decirle qué fue lo que pasó. Porque él lo que está es frustrado, pero él no entiende, ¿no? Estoy frustrado. Es espectacular, nunca lo había visto así como lo has puesto, o sea, y creo que en algún momento uno podría pecar de pensar que es un adulto chiquito. Claro. Y cambia el paradigma si es que uno dice, no es un adulto chiquito, es un niño. Y el niño tiene sus propios parámetros, su propia forma, tiene su propio espacio y tiene su propio mundo. Viéndolo como un niño, voy a tener más paciencia con él. Claro, y además saber que mira, que en nuestras manos tenemos un tesoro,
porque él viene como una esponjita, está como todo vacío, digamos, así, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Entonces esta esponjita va cogiendo todo lo bueno, entonces aprovechar en hacerle escuchar una buena música, ¿no? Mozart, por decir, uno dirá, ay, Fiorella, pero hay Baby Mozart, por ejemplo, y da un ambiente cálido. Y esto hace que el niño después, que está estudiado en los periodos sensitivos, que si el niño comienza a escuchar música clásica a edades tempranas, se le va a hacer mucho más fácil aprender un idioma. Entonces, por eso es que digo que papá y mamá tenemos que educarnos para ser padres. Antes de entrar a esa parte de papá y mamá emocionalmente educados, porque ahí sí tengo, digamos, unas preguntas así difíciles, y ahí sí te voy a meter en problemas. Pero hay una parte en el artículo muy interesante donde dice que las emociones como la alegría, la calma, la confianza, potencian el aprendizaje. El miedo, la frustración, el enfado, la apatía, entiendo que restan el aprendizaje, que es un poco lo que nos explicabas al inicio. O sea, cuesta creer, digamos, o alguien que no ha estudiado estos temas, de que algo tan cotidiano como pues la alegría, la calma, puedan ayudarte a todo lo otro que es lo que busca la gente, porque yo creo que cualquier padre quiere que su hijo tenga buen rendimiento y cualquier hijo quiere sacarse buenas notas. No creo que se saquen malas notas a propósito. Y tal vez tenga que ver con esto, que no viven en calma, no viven en alegría. Así es, así es. Y mira, ahí Daniel, yo te explico, ¿no? Cuando hablo con los papás en las asesorías familiares, me dicen, es que, ¿sabes qué? ¿Cómo saliste de casa? Salí corriendo, entonces, y el papá me podría contar, y entonces me gritó y me dejó, y claro, y el niño ahí. Entonces, y yo le digo, entonces ya comienzo a investigar un poquito, ¿no? Porque, como vuelvo a repetir, no es al propósito, sino es que vivimos aceleradamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo aconsejo? Bueno, vamos a ver, ¿a qué hora te levantas? Le digo yo a la mamá y al papá, a tal hora. ¿Y a qué hora tienes que salir al trabajo? A tal hora. Bueno, en 20 minutos que te estás levantando no vas a poder despertar al niño, cambiarte, coger la ropa, salir. No, vas a tener que 1 hora o antes despertarte para que tú con tranquilidad te bañes, con tranquilidad tomas el desayuno con tu marido, se despiden de tu niño, lo dejan con la persona encargada y salen los dos al trabajo tranquilos. Para que cada uno, porque a veces pasa que hacen el pool, ¿no? Ya, yo esposa dejo al esposo en el trabajo. Entonces, en ese momento que sea, oye, amor, que te vaya lindo, nos vemos a tal hora, tú me recoges, yo te recojo, en fin, ¿no? Pero claro, si no me doy ese espacio, si no me he organizado, no me va a alcanzar el tiempo. Pero tiene que organizarse de la noche anterior, entiendo, porque y ahí hay una te parte, levantas temprano, molesto, voy 1 hora antes, pero porque me acosté tarde por estar mirando el celular. Pero mira, justamente lo importante que nos diferencia de los animales, a los que quiero tanto, tengo unas mascotitas a las que adoro, pero te digo que nosotros, a diferencia de estos animalitos, es que nosotros tenemos, además de la inteligencia, la voluntad. Entonces, si yo, Fiorella, soy inteligente, entonces digo, bueno, definitivamente he ido a mi asesoría, no me alcanza el tiempo, estoy generando un ambiente de tensión para mi hijo, para mi esposo, para mí misma. Entonces, bueno, con mi fuerza de voluntad, que yo la puedo trabajar, si no la he trabajado desde niña, la comienzo a trabajar yo para que la comience a trabajar mi hijo, ¿no? ¿Cómo? Con un horario establecido. Entonces pongo el despertador y me levanto. Y digo, ya, a bañarse. Esposo, buenos días. Esposa, no quiero hablar mucho porque puede parecer como machista, porque lo que pasa es que quizás me estoy poniendo yo como ejemplo, ¿no? Claro. O él también, ¿no? Por supuesto. Ambos se levantan, hacen todas sus cosas y salen tranquilos y en calma de casa. Pero tengo que organizarme. Nada, es como que yo haya venido aquí a esta entrevista, ¿ya? Y he hecho un montón de cosas según como sea. No, para yo venir acá tengo que venir con calma, escoger qué me voy a poner, para poderme sentar y poder tener una conversación contigo tranquila. Porque hasta para leer un libro yo tengo que estar tranquila, porque si no agarro el libro y digo, a ver, y estoy pensando todo lo que tengo que hacer. Entonces, tiene que haber un momento también de calma en casa, porque claro, quien me escucha, los chicos jóvenes me van a decir, ay, Fiorella, por favor, pues pero a ver, con un niño chico, ¿a qué hora vas a tener calma? Entonces, si nosotros nos hacemos horarios, que es lo que yo hago con las familias que asesoro,
es que ponemos horarios a la hora que se levanta el niño, a la hora que el niño almuerza, come, cena, se baña y duerme, o al revés, o se baña y cena. Pero eso debe ser máximo 7 de la noche, como era cuando nosotros éramos pequeños. 7 de la noche bañaditos y en la cama. Ya nos hacían rezar, para lo que nos hacían rezar, y todos en la camita y se acabó. No, ahora ¿qué pasa? Que comienza el papá, por ejemplo, porque es lo que más me cuentan a mí las mamás. No, es que sabes que quiere que lo tenga despierto hasta las 8:30 de la noche que él llega, y a esa hora comienza a jugar hasta las 9:30 de la noche, y de ahí ya no para hasta las 11, y entonces nosotros ya estamos cansados y cómo nos levantamos al día siguiente. Entonces, también contarle un poco de nuestras experiencias, ¿no? Tanto tu padre como el mío, que han trabajado. Yo vivía en Chosica cuando era niña, entonces él tenía que salir muy temprano. Entonces, yo recuerdo que el sábado ya era sábado porque él ponía debajo de mi almohada un chocolatito, en esa época Superleche creo que se llamaba. Y entonces yo metía la mano así y sabía que era sábado y estaba mi papá. Mi papá venía, me daba un gran beso, me abría con ese sol que hay maravilloso allá, las ventanitas, salíamos juntos a comprar el pan. Y hay un vínculo hermoso hasta el día de hoy, que mi papá tiene 98. Pero yo no lo esperaba despierta de lunes a viernes porque no se podía. Pero iba bien a mi colegio, como debía ser, ¿no? Entonces, yo creo que el vínculo no va a ser mejor porque dejen despierto al niño hasta la hora que llegue el papá. Porque el niño necesita dormir las horas que tiene que dormir para que pueda también intelectualmente estar bien, ¿no? Crecer. El sueño también, crecemos intelectualmente con el sueño. Es importante que el niño duerme y descanse bien. ¿Y qué pasa? Que ahora, como papá y mamá trabajan tanto, hay mucha culpa. Entonces, ese también es el problema, ¿no? La culpa, no lo vi, te compro. Entonces, eso hay que trabajarlo, ¿no? Y trabajarlo también con personas que sepan de este tema, ¿no? También hay muy buenos psicólogos que también papá y mamá podrían conversar con ellos. Sí, escuché alguna vez esto de la culpa que hace que compres más cosas para solamente suplir eso que te sientes o que sientes por dentro, ¿no? Entonces, le compras cosas como para, pues, tú mismo salvar tu culpa, pero eso empeora la cosa. Así es, ¿no? Y algo que nosotros podemos transmitir a las generaciones de ahora es que lo que más nos vamos a recordar, o sea, lo que recordamos en este momento ya de grandes con nuestra familia, quizás es ese picnic en Santa Eulalia, por decir. Precioso, con nada, con una mantita, que papá y mamá se reían, el chocolatito que yo te estoy contando. Pero no es como que nos haya dado la súper alegría el patín, ni el televisor nuevo que llegó, ni la licuadora, ni la bicicleta, sí, ¿no? Son esos momentos donde tú quizás te has levantado y has visto a tu papá y a tu mamá bailando temprano en la mañana, un fin de semana, los dos, ¿no? Con cariño, con amor, con ternura. Entonces, yo personalmente puedo decir que estoy muy agradecida a mis padres del cariño que ellos se dieron. Y yo digo, he sido afortunada, porque me hicieron crecer como una mujer de fe, porque cuando tú ves el amor y lo palpas, tienes también más facilidad de creer en el amor. Fuiste, ¿no?, una hija, digamos, que creció viendo el amor en la familia, sí, a través de sus padres, sí, y se reflejó en ellos, digamos. Así, o sea, fueron tu primer espejo. Sí, ahora, mi padre también una familia que también fue un buen papá su papá, ¿no? Entonces ahí vendría a ser que se educa con el ejemplo, ¿no? Sí, se educa con el ejemplo. Entonces, él, claro, no habrá visto muchos libros, pero vio un hombre que respetó a su madre, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Como yo a veces le digo al papá, ¿no? Tú la grites a tu esposa. ¿A ti te gustaría que el día de mañana, cuando tu hija, sea esposa, le hablen de esa manera? ¿La traten de esa manera? No. Entonces no lo hagas, ¿no? Porque copiamos modelos. Y es un poco lo que tú me mencionabas al principio, ¿no? ¿Qué hacer con todo lo que vemos afuera, ¿no? Pero con todo lo que se va dando en nuestro entorno. Pero yo creo que tú y yo somos agentes de cambio. Por ejemplo, yo siempre cuando entro a algún lugar y no me saludan, yo siempre saludo. Buenas tardes,
me devuelven el documento, vamos a suponer. Muchas gracias, que tenga un buen día, ¿no? ¿Por qué? Porque esta otra persona también va a saber que qué lindo, ¿no? Me saludaron, yo también voy a saludar al otro. Y multiplicamos nuestro buen comportamiento. Una cadena de favores. Así es. Ahora, ¿cómo sabemos o cómo podemos saber o identificar si somos emocionalmente inteligentes? Yo creo que cuando podemos dominar nuestros impulsos, por decirlo así, ¿no? Entonces yo digo, ay, pero es que a veces, por ejemplo, pasa cuando los hijos van creciendo en la adolescencia, ¿no? Y te puede decir algo que no te gusta. Entonces tú podrías inmediatamente ir y decirle, pero tú tienes que saber que lo que ha dicho tu hija es algo que no te ha gustado por lo que ha dicho ella, pero no porque no te guste tu hija. Entonces, si yo digo y le doy a ella una palabra descalificadora, ella se va a sentir mal porque le estoy bajando la autoestima. O sea, mira, no quiere decir que no voy a educar en la firmeza, pero, por ejemplo, si ella contesta feo, ¿no? Yo le voy a decir, yo a ti te quiero mucho, pero eso no es la manera correcta de contestar. Pero tampoco no en ese momento. Después, hijita, mira, no te quise decir nada en ese momento, porque estabas molesta. Pero yo que te quiero tanto, te digo, esa no es la manera correcta de contestar. Yo te hablo así, no. Entonces, quizás buscar el momento. ¿Sabes qué? Eso también educa en que el hijo sepa lo bondadoso que puede ser su padre o su madre. Porque ha tenido el respeto absoluto de no faltar el respeto. De no devolverle, digamos, el mal por mal, pero yo iría un poco más allá, porque lo digo por experiencia. Me ha pasado también esa escena que estás describiendo y yo automáticamente pienso en que tiene que haber una razón para esa reacción y hago lo que has aconsejado. O sea, no digo nada en ese momento, espero, pero voy con la pregunta. Ese tipo de reacción que tú has tenido, que tú sabes que está mal, hay una razón, cuéntame. ¿Qué te pasó? O sea, ¿cuál es la razón que hizo? O sea, hay algo que está ahí que yo no sé. Y como yo no sé, yo tengo que comprender. O sea, una empatía práctica. Bueno, tantos años también de estos temas que yo digo, tengo que ponerlos en práctica, pues, ¿no? Entonces, me parece interesante lo que dices porque, claro, si uno, y en especial los hijos adolescentes, como bien dices, o puede ser la pareja, o puede ser un amigo, puede ser en el trabajo. Así es. O sea, tú dices, eres una persona emocionalmente inteligente si es que sabes controlarte. Y claro, a veces es difícil controlarse ante la agresión, pero esa agresión viene por una razón, tal vez por frustración. Y como nadie sabe lo de nadie, como dice el dicho, si yo, al margen de investigar, simplemente tengo paciencia en ese momento, estoy poniendo, como se define la paciencia, la ciencia de la paz, estoy poniendo un poco de paz en mi familia, en mi casa, en la relación que tenemos con las personas que queremos. Así es, porque mira, hay que tomar las cosas muchas veces no de manera personal, ¿no? Porque como tú bien dices, en el trabajo, por ejemplo, ¿no? En el trabajo, claro, no vivimos con los que trabajamos. Entonces por ahí alguien no te saludó y tú dices, ¿y este se molestó conmigo? Debe ser que se molestó porque no le di tal y tal cosa, ¿no? Que a veces pasa. Y no, simplemente está con un tremendo problema que no lo verbaliza y no sabemos por qué está con esa cara, porque las emociones se reflejan en el rostro, se reflejan en tu cuerpo, ¿no? Es así, cuando uno está caído, los vamos a para adelante y es todo, ¿no? Entonces, no tomarlo de manera personal. Es un buen tip. Es un buen tip, ¿no? Y las cosas con mucha misericordia, ¿no? Quienes somos personas de fe, por ejemplo, ¿no? La misericordia no es dejo todo pasar, sino actuar con esa misericordia del corazón, con el otro. ¿Es difícil? Sí, claro, es difícil. Pero en la vida, yo creo que la vida se encarga de devolverte cosas buenas cuando tú eres bueno también. Y la vida no lo digo no, sino es verdad, ¿no? Tus hijos en la vida, tus hijos, tus amigos, tu esposo, la salud de tus padres, ¿no? La vida se encarga de devolverte lo mejor cuando tú eres una buena persona. Ahora, ¿cómo podemos hablar de educar a los niños en sus emociones si el común de las personas es emocionalmente maleducada?
Sí, eso es verdad, ¿no? Y la culpa me parece que quizás a pesar, como te dije en un principio, que nosotros los padres somos los principales educadores de nuestros hijos, también es importante que el formador, el educador, también se forme bien para que pueda formar a estos niños en los colegios de la mejor manera. No para darle la responsabilidad al maestro solamente, porque la familia tiene que actuar dentro de ese contexto educativo, la familia en el contexto educativo con el profesor, pero claro, ese profesor también tiene que estar capacitado. Entonces yo también diría, ¿no? ¿Cómo son las escuelas que forman a los maestros? Entonces, ¿se les está educando en valores? ¿Se les está educando en virtudes? ¿O solamente se está pensando en no sé, en estas capacidades, indicadores de logro, ¿no? Sí, está bien, es importante, pero lo más importante es también cómo trato yo a mi alumno, a cada uno, no a todos por igual. Es que ¿no? todos piden valores, todos piden una ciudadanía pues, ejemplar, una convivencia sana, todos piden eso, todos exigen eso, pero yo no veo que haya una política que necesariamente busque eso en la sociedad. Es decir, yo supongo, no sé si tú sabrás si hay alguna política pública que ponga esto en práctica, al menos para verlo en unos 20 años, pero para verlo, ¿no? Porque... Sí, mira, yo te comento, Daniel, que en este momento me encuentro llevando un doctorado en educación en una universidad, no voy a decir el nombre para no... Dilo nomás. Sí, bueno, en la San Ignacio de Loyola, la verdad que estoy muy contenta y claro, somos... Es un doctorado en educación. Es un doctorado en educación y justamente el curso que ya lo acabamos de llevar es problemática educativa. Ya. Y mira, y con mucha pena, porque es como desgarrador, y no quiero ser dramática, pero es desgarrador cómo pasan los años y hay de diferentes edades, ¿no? Mayores que yo, de mi edad, treintones, ¿no? Entonces, y lo mismo, o sea, ocurre lo mismo. No mejoramos en educación, en calidad educativa. Entonces, ¿cómo podemos definir nosotros que hay una calidad educativa cuando ese ser humano que sale del colegio es una persona exitosa en todos los ámbitos, ¿no? Entonces vemos que no se puede. No llega muchas veces el tema de... Bueno, no quiero hacer política, por supuesto que yo no soy política para nada, pero digamos, tenemos que ponerlo, para hacerlo corto, creo que tienen que gestionarlo de mejor manera. Gestionar que llegue el desayuno para los chicos, el almuerzo real, porque es verdad, ¿no? Sí. No vamos a decir pues que un chico que está mal alimentado va a poner la misma atención. No. No, de hecho, la desnutrición es uno de los principales. Por supuesto. O la anemia es una de las principales causas de que la gente, los chicos no aprendan. ¿Qué es lo que pasa para que eso no funcione? ¿Por qué tantos años en lo mismo y no funciona? Entonces, averiguar qué es lo que tenemos que poner. ¿A quién tenemos que poner? ¿Quién tiene que estar a cargo de esto? ¿Quién supervisa a estos profesores en este conjunto de niños que ven? ¿Por qué educar en los colegios del Estado? No digo todos, por supuesto, pero no a todos como en un macro, ¿no? Sino, a ver, cada uno con sus individualidades. De la ciudad misma, que tiene su propia cultura. Hay varias partes en el Perú donde cada uno tiene su forma de vida y no puedes hacer una... Y justamente, mira, eso es uno de los grandes errores. Nosotros en el Perú tenemos 3 regiones bien marcadas, la costa, la sierra y la selva. Correcto. Pero la currícula, desde que yo hace 25 años terminé la carrera, no cambia, siempre es el mismo problema. La currícula debe estar dirigida a cada región, costa, sierra y selva. Hasta el día de hoy sigue para todos lo mismo. Entonces no va a ser lo mismo un niño de la selva con un niño de la costa y uno de la sierra, pero no porque cada una sea mejor que el otro, sino por qué no optimizar lo mejor de cada lugar, ¿no? Hay frutas que nosotros ni conocemos, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no trabajar con los de la selva sobre eso, con eso? Bueno, en fin. No, y también, para complementar lo que dices, también entiendo de que por la forma
de ser o de la cultura misma, de lo que te decía, esas personas podrían aprender de otra manera. O sea, la pedagogía aplicada se tendría que hacer de otra manera por la misma forma de pensar de esas personas. Y en este lado de otra manera, sería más fácil entrar por aquí, pedagógicamente hablando, pues es una ciencia, ¿no? La pedagogía es una ciencia. Así es, la pedagogía es una ciencia. Entonces, tenemos que... hay muchas cosas por hacer que no se han venido trabajando a lo largo de los años, y que me da pena como educadora, ¿no? Porque los más perjudicados son los niños, que son los vulnerables. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, considero que también como es en otros países, ¿no? El idioma, el inglés, además de que se debe hablar el idioma nativo, que sí me parece importantísimo que no se pierda los dialectos o idiomas de nuestro país, también buscar que los chicos de estas nuevas generaciones, de las regiones donde estén, también aprendan inglés. ¿Por qué? Porque es un mundo ahora globalizado. Entonces, que no pierdan la oportunidad de una beca, de salir, de aprender, de tener más libros, que aprendan más. Porque a veces se quiere mucho solamente nacionalizar. No, está muy bien, tenemos que ser muy patriotas, pero también tenemos que ser muy reales, ¿no? Entonces, y como el cerebro es como una esponjita, pues contra más podamos aprender, mejor. Porque tenemos muchas capacidades. Entonces, y si podemos aprender un instrumento musical también en los colegios del Estado, en buena hora, excelente. Y si se pudiera alargar más la hora en el colegio, en la escuela, yo creo que contribuiría también a que los niños no estén tanto tiempo en la calle. Si mamá y papá están trabajando, podrían hacer las tareas dentro de la escuela, talleres, idiomas, talleres como un instrumento musical, en fin, y están cuidados, ¿no? Pero todos ahí los profesores harían huelga, pues dirían, más horas no. Bueno, eso ya es un tema, claro. Por eso te digo que o sea, quien tenga esa vocación pedagógica, yo espero que en algún momento un presidente de la República, ni siquiera un ministro, yo aspiro que llegue un presidente de la República o una presidente y tenga esto de la educación, digamos, bien marcado en el corazón, sí, para que realmente haya un cambio en el Perú. ¿Por qué? Porque claro, es un cambio estructural, desde lo que es la alimentación, desde que son las posibilidades también del conocimiento. No nos olvidemos, porque no vamos a tapar el sol con un dedo ni vamos a mentir aquí. La verdad es que el conocimiento de alto nivel, o el alto nivel, o la excelencia educativa es cara. No es barata, porque los profesores que te van a pasar ese conocimiento no es barato. Entonces, ¿qué pasa? Ese conocimiento no tiene acceso a ciertas personas de determinados recursos, no lo tienen. Tenemos que hacérselo llegar, entonces tiene que haber más inversión. Sí, y te digo que mira, hay un tema también importante, ¿no? No todos los profesores del Estado tampoco están tan mal pagados, ¿no? Me acabo de enterar que es verdad lo que estás diciendo, que hay un rango y que no se pueden quejar por ahí. Así es, pero hay un tema, ¿no? Cuando tú vas a ser educador, que fue lo que me pasó a mí cuando estaba estudiando, una profesora muy simpática nos dijo, bueno, quien esté aquí para ganar dinero se puede ir saliendo, porque no. O sea, es un tema de vocación. De vocación. No significa, claro, que eso esté bien, ¿no? Porque por lo menos uno tiene que ganar para vivir, ¿no? Pero lo que sí me parece importante sobre lo que dices de que tienen que haber cambios, en esta promoción que somos como 30 y tantos, somos 2 que vamos a hacer estas tesis doctorales en valores, en el contexto educativo dentro de la familia, en una mirada sistémica, ¿no? Con la categoría meta de valores, porque sin valores no se avanza. No, pero más allá, y no es que quiera criticar tu tesis, pero quiero decir, tiene una mirada política también, es decir, de una propuesta que se pueda poner, porque claro, yo sé que va a estar espectacular el análisis, va a ser perfecto, o sea, van a sacar 20, pero, o sea, ¿se va a poder llevar a la práctica en el Perú? Pero claro, sí, porque vamos a comenzar desde edades tempranas. No voy a ir yo al colegio de profesores ya formados o de mamás quizás ya muy grandes, sino lo que se quiere es empezar desde edades tempranas. Comenzar con los más pequeñitos a educarlos de tal manera que esté involucrado el padre, la madre, la abuela, el tío, todo lo que esté en ese contexto familiar, y que se siga en la escuela. O sea,
ser ambos estos guías para los niños. Entonces, quizá no sea en 20, puede ser que sea en 30, que sea en 40. Ya, pero la tesis de la que me hablas, estamos hablando de implantarlo en los colegios del Estado. Claro. Porque si no, no va a haber ningún cambio en el Perú. Estamos hablando de más del 80% de colegios en el Perú son del Estado. Todo lo que, las tesis que tú haces normalmente para que sea algo diferente, tiene que ser algo innovador, distinto. Si yo voy a emplearla en un colegio particular donde ya se dan valores, entonces no tendría ningún sentido una tesis doctoral, porque recuerda que una tesis doctoral es una tesis de investigación, algo que no se ha hecho aún y que no se ha creado. Entonces yo creo que sí, con esperanza, de que hay quienes sí queremos... ministro o le llega al presidente de turno y diga, mira, esto, acá está todo el trabajo, hazlo, ponlo en práctica. Claro, se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, y también para eliminar todo el tema de corrupción también que vivimos en nuestros países. No solamente quiero hablar del Perú, sino en nuestros países de Latinoamérica, ¿no? Si nosotros queremos más a nuestros niños, si queremos más a nuestro Perú, si nos queremos más nosotros, si queremos más a nuestra Latinoamérica, entonces tenemos que comenzar a ser menos corruptos, que vayan las cosas donde tienen que ir, ¿no? Porque cuando me refiero a la educación, especialmente con lo de la tesis, es para todo, es para lo que es público, ¿no? Sí, me gusta ese tema de los valores, porque creo que por ahí va el cambio, ¿no? Justo ayer conversaba con alguien, estaba en el auto, y conversaba con esa persona que estaba, le digo, ¿cuál crees que es el problema? ¿El egoísmo o la falta de respeto? Uno tiene que ver con otro, te la pongo así, ¿por qué? Porque mira, cuando uno hace un análisis, digamos, la sociedad dice, ¿qué cambio aquí? ¿Por dónde empiezo? Ya, estás en la pista y ves que alguien, te mete el carro por acá porque está apurado, el otro cruza porque está apurado también, o sea, todo es un caos porque están pensando en sí mismo. Pero la falta de respeto que se ve, digamos, que en un mundo donde, tú lo hablaste al inicio, individualista, o sea, cada uno ve por sí mismo, y eso hace de que falte el respeto finalmente. Entonces, cuando hablas de valores, a mí me suena, sí, por ahí tenemos que empezar. Pero mira... ¿Dónde empezamos y si es que hay esperanza? Claro, mira, empezamos ahorita, digamos, hoy, en este momento, ya que tú me hablas sobre el tráfico, por ejemplo, con la empatía, ¿no? Si tú eres empático... Claro, pero ¿cómo hago que la empatía, es como que quisiera que la empatía, todos se contagien de empatía, eso quiero. ¿Cómo hago? Porque puede llegar a 5 personas. No, es que fíjate que hay algo muy importante, ¿no? Acá no se trata de, ya todos no nos vamos a faltar el respeto, sino ahí sería facilísimo, ¿no? Entonces ya nadie se falta el respeto, ni nadie toca el clavo en el Lima, ¿no? Por eso te claro, digo. Pero sí puede comenzar, como te dije, de uno, por ejemplo. Yo te comento, cuando estoy en el carro con mi esposo, ¿no? Y él es el que está manejando, y comienza y se mete por ahí la moto y me dice, mira que se ha metido por aquí justamente en el punto ciego, vamos a suponer. Y yo digo, ay, pero ¿por qué? Claro, pues es peligroso, no, claro, que se mete. Y de ahí viene la combi y se cruza. Entonces, me ha pasado que yo le he dicho, no ahorita, ya hace años, tienes que pensar, Miguel, que se llama mi esposo Miguel, que ese señor que está en la combi, ¿cuántas horas tiene ahí en la combi sentado, recogiendo pasajeros y sin aire acondicionado, como somos nosotros? ¿Y sabes lo que me dijo? Nunca me había puesto a pensar en eso, ¿no? Y de ahí, yo te digo, él comienza, no, le voy a dar el paso, porque cuántas horas estará manejando y además a veces le pasan el brevete y la culpa no la tiene él, la culpa ¿quién tiene? El que se la da, ¿no? Entonces comencemos nosotros con nuestro pequeño ambiente. Pero eso es conocimiento, lo que tú le has dado es conocimiento. Claro. O sea, tenemos que repartir ese conocimiento y que llegue esa filosofía griega, llamámosle así. Y empatía con él también. Porque ahí es donde pensábamos, o sea, los griegos, tú sabes que ellos se preocupaban por el bien común. Pensaban y pensaban cómo mejorar, y todos tenían que estar pensando en cómo que la sociedad esté bien, ¿no? Claro. Y tenías que hablar de política, de compromiso, etc. Me haces acordar, como para ir terminando, una anécdota, y quiero contarte esta anécdota porque también tiene que ver con manejar. Estábamos una vez con mis hijos y estábamos llevando una olla de sopa hacia otra casa. Y teníamos que ir despacito. Y ya te imaginarás que nos tocaron el claxon y nosotros decíamos, no hablábamos, nadie sabe que estamos llevando la sopa, se va a derramar. No podemos, y ya teníamos que aguantar y nos reíamos que no podíamos hacer más.
Y cada vez que nos pasaba al revés, es decir, cuando alguien estaba obstruyendo y nosotros estábamos atrás, nosotros decíamos, está llevando sopa. O sea, claro, decíamos lo que así nos es, había pasado. así es. Entonces me quedo con tu ejemplo de la empatía, que algo en su mundo, en su realidad, etcétera, está pasando. O sea, ese conocimiento hay que repartirlo para que, claro, digan, siempre mirar. Cuando alguien me explica eso, yo lo entiendo, como lo entendió tu esposo, como lo entendieron mis hijos. Así es. Como lo entiendo yo cuando tú me hablas. Entonces... Y hay algo muy importante, mira, que tú también lo mencionaste, ¿no? Que es el tema de aprender. Y para aprender se tiene que leer. Hay muy buenos libros que no son caros, que podríamos leerlos simples, para el tema, por ejemplo, de la empatía. Hay libros buenos como... Hay un libro muy bueno que yo lo leí del Papa Francisco, que se llama El nombre de Dios es misericordia. Mira, es un libro muy chiquitito que tú lo lees y dices, sí, pues, ¿no? O sea, pero lo lees, porque nadie da lo que no sabe, pero hay que leer. También es una cultura donde no estamos acostumbrados a leer. Eso. Entonces, leer un libro bueno, ¿no? Por ejemplo, yo aquí traje un libro de sí, he visto Rojas, que has traído algunos libros. La conquista de la voluntad, también, ¿no? Cómo leerlo, ¿no? Para que nosotros también sepamos cómo puedo yo conquistar mi voluntad. Entonces, sí hay herramientas, o sea, tenemos que buscar herramientas. Muéstranos, porque yo sé que acá los que están por acá pasando... Bueno, a ver, ahí está. Dice La conquista de la voluntad, de Enrique Rojas. Sí, este es muy bueno. Hay uno que me gusta a mí mucho, este de aquí que es Amor y Leticia, ¿no? Que es del Papa Francisco, que a mí me encanta porque habla sobre el amor de la familia. Bueno. Y uno muy bueno, que tiene un montón de años, de Fernando Corominas, que es Educar en Positivo. Educar en Positivo, Fernando Corominas. Sí. Entonces, bueno, yo siempre cuando, ya también para terminar y no seguir hablando, pero sí cuando termino las asesorías siempre me gusta recomendar un libro, y cuando están muy ocupados les recomiendo un capítulo del libro sobre el tema que estamos trabajando. ¿Por qué? Porque yo puedo decir muchas cosas como Fiorella, pero tienen que saber que esto también lo dicen científicamente. Claro, tiene una base científica, no es que se te está ocurriendo por la nada, ¿no? Así es. Ahora, yo me quedo con esa parte y quiero que me la desarrolles así rápidamente, que una persona que puede tener 45 años y que sus hijos son adolescentes, que no tire la toalla porque, y me hablabas esto de Lima que cambió desde los años 50 a los años 70, Lima de los 90 y Lima del siglo XXI, ahorita 2024 no es la misma. Así es. Y así nosotros cambiamos. Así es, ¿no? Por ejemplo... O sea, no podemos tirar la toalla, sino sí hay esperanza todavía. No. Nosotros tenemos esperanza porque el ser humano es un ser que puede adaptarse a los cambios, ¿no? O sea, que evoluciona, digamos. Claro. Interesante. ¿No? Entonces eso, mirarnos con esos ojitos de esperanza, ¿no? Entonces es como tu esposa y tú, ¿no? Se casaron, vamos a suponer, a los 20 años, ahora tienes 50, entonces... han cambiado ambos, ¿no? Han cambiado. O sea, si no queramos, hemos cambiado. Han cambiado. Y ha habido experiencias que se han metido dentro de nosotros. O sea, no somos los mismos. No, definitivamente. Han cambiado, han madurado, han crecido en experiencia, porque es todo, ¿no? Entonces, tienen que ser diferentes. Pero, si yo he crecido en este tiempo, de alguna manera, donde he podido dañar sin querer a mi esposo, he podido dañar sin querer a mis hijos, yo tengo tiempo en este momento de reeducarme y de poder mejorar esa situación. ¿Por qué no voy a poder mejorar mi vínculo con un hijo que pueda tener 30, 31 años? Si yo he tenido una experiencia negativa con una de mis hijas o con uno de mis hijos, no me comporté en ese momento de la mejor manera porque no sabía, porque no estaba preparada, porque tenía muchos problemas económicos, por lo que fuera, pero ahora mi vida cambió. ¿Por qué no me puedo acercar a mi hijo y a mi hija y disculparme? Como un acto de nobleza. Disculparme y decirle, tú no tienes la culpa de esto y esto y esto que sucedió cuando tú eras adolescente. La culpa quizá la tuve yo, que tampoco sabía. Pero en este momento vamos a comenzar de cero. Porque soy tu madre, porque soy tu padre, porque yo te quiero. Y empezamos una reeducación. Y ella lo hará con esa misma emotividad, con esa misma afectividad, con ese mismo cariño, con su esposo y con sus hijos, ¿no? O sea, es como sembrar en el futuro. Así es. O para el futuro. Así es. O sea, todo y para el ahora. Y para el ahora, porque los cambios comienzan claro, ahora.
cosa que sane el corazón de la familia. Así es. A partir de Así esos gestos cotidianos Así serían es. muy importantes, ¿no? Así Y aparte que se quedan como lección de vida, ¿no? Así Por es. eso yo supongo que, no sé, imagínate, tampoco la vida de las personas es perfecta. Si una pareja se pelea delante de los chicos, se les escapa por ahí un maltrato, que después se pidan perdón delante de sus chicos, ellos van a decir, uy, mis papás son humanos, pero se aman porque se piden perdón. Claro. Y eso se lo van a llevar ya cuando ellos crezcan y tengan su propia familia, ¿no? Y te digo, y quizá ya si son ya chicos grandes y vieron estas discusiones cuando ellos eran pequeños o adolescentes, entonces tú te podrías llevar a tu hijo o yo me podría llevar a mi hijo o a mi hija y decirle, ven, quiero conversar contigo sobre una situación que pasó cuando tú eras niño, cuando tú eras adolescente. Yo peleaba mucho con tu mamá y nos decíamos cosas realmente que no eran buenas para nosotros y no eran buenas para ustedes. Y yo quiero decirte en este momento de mi vida, porque tengo la oportunidad, porque estoy con vida, que me quiero disculpar, que no lo apliques y que tú no lo hagas. Pero que sobre todo sepas que nosotros te hemos amado siempre y que tú has sido siempre lo más importante. Y que la vida en eso tan rápido y sin saber nos hemos equivocado. Pero quiero que me des un abrazo, un beso y que yo te quiero con el alma y el corazón, porque hay que decir que nosotros queremos a los hijos. O sea, ellos a veces, nosotros los adoramos, pero ellos... Es una cosa rara, o sea, ¿no? Hay que exteriorizar No se lo decimos tanto y decirles te quiero mucho, ¿no? Y cuando tú te comportas mal, no me gusta tu comportamiento. Yo te quiero, pero tu comportamiento no me ha gustado, pero a ti te quiero. Perfecto. Te agradezco mucho, Fiorella, por todo lo que nos has dicho, nos has compartido y bueno, me quedo con eso último, ¿no? Vivimos en cuenta regresiva, o sea, pedirnos perdón y tener esos gestos en su momento y a tiempo, ¿no? Creo que marcan la diferencia. Así es. Marcan la diferencia. Así es. ¿Tus palabras finales? Bueno, solamente decirle a los papás que nunca es tarde, que cualquier momento es bueno para empezar con nuestros esposos, con nuestros hijos y que la familia es lo más importante. Luchemos por ella, estudiemos, aprendamos y dense un tiempito siempre para salir juntos en familia y leer un buen libro. ¿Dónde te encontramos? ¿Dónde te buscamos en las redes? ¿Te googleamos? ¿Cómo? Sí, pueden buscarnos en Confío, en el Centro de Orientación Personal y Familiar. ¿Ponen de Confío. centro? Sí, está en Facebook. Centro Confío en Google y te va a llevar al Facebook. Así es. En Instagram también estamos. Perfecto. Te agradezco mucho. Te agradezco a ti, Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, con nosotros será hasta el próximo viernes, Dios mediante, aquí en Clave Familia. Chao.